Hoy quiero iniciar este diálogo de saberes que he denominado diálogo interreligioso por los invitados que me acompañan con una frase muy importante del Papa Francisco, precisamente el 15 de septiembre de 2015 en la Plaza de la Revolución en Cuba, al referirse a la paz de Colombia, a la paz de mi país. Y lo cito textualmente, abro comillas: me siento en el deber de dirigir mi pensamiento a la querida tierra de Colombia. Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más, cierro comillas. No tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más, no podemos. También yo tengo que confesar que muchas veces he tenido sospechas de la religión, usted lo sabe, padre, y así lo reseñaba recientemente en el libro que tuve la oportunidad de prologar de Isabel Rauber, una importante intelectual brasilera argentina que vivió más de 30 años en Cuba, en su libro que se llama Hagan líos. Y yo daba razones además de la convocatoria del Papa Francisco, fundamentalmente por el tema de una inmensa humanidad que tiene el Papa. Bueno, el diálogo interreligioso, a diferencia de lo que es precisamente el ecumenismo, apuesta por un diálogo y una unidad entre personas de distintas religiones. No es utopía, puesto que tengo el privilegio de hacer la realidad en el día de hoy. Estoy aquí precisamente con el doctor Enrique Alemán Gutiérrez, miembro de la Plataforma para el Diálogo Interreligioso y la Paz Mundial en Cuba, y presidente de la Asociación Quisicuaba, institución espiritista que he tenido el honor de conocer, extraordinaria además, que hace un servicio importantísimo en la sociedad cubana, que pues, le apuesta inclusive a trabajar con sectores que tienen diferentes adicciones, pero que además es un compromiso en la revolución cubana. Así es, Piedad. Igualmente con el padre Alberto. Yo he dicho que lo que me mantiene unida a la religión católica es usted, padre. Te tengo un inmenso aprecio, es un sacerdote y defensor de los derechos humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Colombia. Ha recibido muchas amenazas, ataques por su posición y su lucha por los más pobres. Es un padre realmente que tiene que ver con la liberación, con la lucha y la defensa de los más desprotegidos. Y él le da a uno la posibilidad de pensar en una iglesia católica diferente. Bueno, les quiero contar además que es el padre que ha bautizado a dos de mis nietos, a mi nieta y a mi nieto, y con quien me une realmente una amistad muy, muy cercana, un inmenso afecto, igualmente como lo que siento por Enrique. Gracias. Bueno, muy entonces quiero decirles que la Plataforma para el Diálogo Interreligioso y la Paz Mundial, que es una agrupación fundada en el año 2011, pero que tiene sus antecedentes y una relativa continuidad en la unión y fraternidad con otras organizaciones que se reunieron a esos practicantes en la isla de Cuba. El doctor Enrique Alemán cree que el pleno ejercicio de la libertad religiosa es también un compromiso con su nación y con el desarrollo de la espiritualidad humana. Igualmente, la comunidad espiritista ha participado activamente en la prevención de enfermedades como por ejemplo el VIH-Sida, sobre todo por la incidencia que puede tener en Cuba. Así es. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, creada en el año 2202, muy perseguida en el país, muy amenazada, pero siempre muy de la mano de las comunidades más vulnerables, de las comunidades que han sido desplazadas, ha dado inmensas batallas en el país, ha ganado inclusive litigios muy importantes en las instancias judiciales. Es una propuesta que defiende a las víctimas de la violación de derechos humanos. Ahora inclusive estamos en un tema muy interesante con el regreso a las tierras de la familia Aljure, uno de los guerrilleros que fue desplazado, al cual le fueron despojadas de una inmensa cantidad de hectáreas de tierra, y entonces se están retornando después de la firma de los acuerdos a ese territorio con el afán y con el interés realmente no de beneficiarse para ellos, ni montar ahí las sidres, ni hacer un proyecto económicamente rentable, sino todo lo contrario, poniéndolo al servicio de los más pobres, poniéndolo al servicio inclusive de insurgentes que hoy ya hacen parte de lo que significa precisamente este acuerdo de paz. Es decir, yo quiero contarles que el padre Alberto, por su modo de pensar, ha sido atacado, ha sido perseguido, ha recibido atentados contra su vida, pero finalmente yo creo que es parte del trabajo que hacemos, que creemos en los derechos humanos, pero sobre todo
figuras como ellos, que no buscan ni la relevancia ni el interés en el protagonismo, sino todo lo contrario, la defensa de la especie humana. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y con nosotras en este diálogo de saberes, que es muy importante para el país y en un tema que jamás nadie se hubiera podido imaginar que lo tocáramos, es precisamente ese diálogo interreligioso en una sociedad como la colombiana, que tiene un acentro muy importante en lo que significa la religión. Así que muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Padre. No, pues muy contento de poder compartir, de poder dialogar sobre estos temas. Muy agradable podernos encontrar con el doctor Enrique. Gracias, padre. Poder compartir algunas reflexiones y encontrar lugares comunes, porque creo que esa lucha por profundizar en el sentido religioso de las espiritualidades humanas, creo que nos lleva a romper barreras, y la preocupación por los más desprotegidos y la justicia se convierte en un lugar que junta a gente muy diversa y que nos hermana y nos humana. Así es. Bueno, Enrique, muchas gracias por venir desde Cuba acá a Colombia, a Bogotá, a Medellín, al Meta, sí, señor. Y tener el honor de compartir contigo y con el Padre este espacio. Gracias a usted. Primero que todo decir que además esto es un ejercicio de diálogo. Esto que usted está haciendo es en pos de la humanidad, en pos de un futuro mejor, que sí es posible. Veníamos de una sociedad, a colación de lo que planteaba el padre, venimos de una sociedad secular. Estamos hoy en una sociedad interreligiosa. La necesidad del diálogo se hace perentoria entre todas las denominaciones religiosas. A veces nos referimos a la iglesia como institución cerrada, estructural, al edificio. Y la iglesia la compone la gente, la iglesia la compone la comunidad. Tenemos que hablar de iglesia desde la dimensión comunitaria de Jesús, desde la aceptación de todas las denominaciones religiosas. Somos mucho más que una iglesia. Somos mucho más que una sola religión. Ya tenemos que salir de la religión hegemónica y la contrahegemónica. En el pueblo se mezclan intereses, culturas, saberes. Lo que no hacen quizás los líderes religiosos, los hace el pueblo, los hacen los propios gremios que practican en las instituciones religiosas. Hoy tenemos que apostar por la dimensión comunitaria de Jesús si hablamos de la iglesia cristiana, pero es mucho más que Cristo, las religiones y la fe. En el mundo tenemos hermanas y hermanos de distintos caminos de la fe. Cuba y el mundo es un crisol de religiones, es un crisol de pensamientos, es un crisol de cosmovisiones del mundo, y hacia ellos tenemos que tener una mirada. Bueno, ¿qué es para ustedes realmente el diálogo interreligioso, Padre Alberto y Enrique? Creo que es una experiencia de encuentro que nos saca, o me saca, de mí mismo. Me ayuda a ver en el otro y en la otra aspectos que quizás no tenga yo, que me obliga a pensar más allá de mí mismo, y nos refiere a lo fundamental y lo central de la experiencia religiosa, que es el encuentro con el otro, con mayúscula, por encima de todo, y es ese encuentro que nos lleva a un diálogo profundo con él, que necesariamente está mediada con otras y otros. O sea, en la experiencia de Jesús, la preocupación fundamental no era la creencia religiosa, y la pelea fundamental fue con los sectores religiosos, fariseos y maestros de la ley y demás, y su centralidad era el bien del ser humano que tenía al frente, el bien de la persona marginada, excluida por cualquier clase y condición. Sí, el diálogo interreligioso, Piedad, es una actitud ante la vida. Es un modo de ser, es un modo de actuar. El diálogo interreligioso es mucho más que creer en Cristo como tótem de camino de la fe. Cuando hablamos de diálogo interreligioso hay muchos caminos de la fe. Mucho cuando Cristo vino a la tierra dejó muchas formas de salvación. La dejó a usted, por ejemplo, en la labor diaria y cotidiana que hace por estas tierras, por la hermana tierra de Venezuela, que no podemos dejar jamás de la mano, y tenemos que orar desde todos los caminos de la fe. Tenemos que ser buenos vecinos interreligiosos, reconocer en el otro toda la otredad que pertenece a nuestra mismidad. Y tenemos el caso de Colombia, de Venezuela, de América toda, que ha sido dividida además por diferentes caminos de la fe y manipulaciones de las cosmovisiones. Y tenemos que ser pacificadores interreligiosos. Tenemos que tener todos los puntos que nos unen y no los que nos separan. Y algo muy importante, ser peregrinos interreligiosos desde todas las formas de la fe. Todos somos Dios.
Todos somos Cristo, todos somos Alá, todos somos Jehová, todos somos diferentes deidades de las cosmovisiones, de matrices africanas que tanto aportaron al mundo. Yo de alguna manera he estado muy cerca de Enrique y he estado allá en Cuba en varias oportunidades y he estado en su tarea humanitaria permanente, y me llama mucho la atención que su hijo, que además estudia 2 carreras, uno tiene que ver con patrimonio, la conservación del patrimonio, que en Cuba es bellísimo, pero también estudia religiosidad y está en el 3er año, y bueno, y luego otro joven también estudiando lo mismo. Uno llega y dice, bueno, difícilmente uno encuentra jóvenes en Colombia que se dediquen a esto, porque les puede parecer como decimonónico o algo que no interesa, aunque yo creo que sí de todas las vocaciones religiosas hay jóvenes muy inmiscuidos. Y después quiero que hablemos, les voy a preguntar sobre el tema de fanatismo y fe, que es para mí muy preocupante, pero de verdad, Enrique, que sobre todo llama mucho la atención el tema de los jóvenes en la religiosidad, llámese espiritista, llámese yoruba, llámese protestante o católica. Sí, usted le hacía una pregunta muy importante en la praxis de los movimientos religiosos hoy. Y ahí tenemos que hacernos una autocrítica. Los movimientos religiosos hemos decepcionado a los jóvenes. Los jóvenes no han visto en nosotros, no hemos sido capaces en gran mayoría de transmitirle el verdadero camino de la fe. Y estos jóvenes, hoy tenemos una juventud que busca acomodarse en su mismo. Él busca la acomodación del camino de la fe en él, no busca la tradición, no busca la verdad. Esto no tampoco es general. Cuba, como usted bien dicho, tiene aún no exenta de problemas, tiene muchos jóvenes vinculados a la práctica del bien y el amor al prójimo, el movimiento juvenil cristiano, diferentes centros que trabajan además de distintas inspiraciones cristianas y desde otras inspiraciones religiosas. De verdad que es un hecho a lo largo de toda la isla donde tenemos muy buenos jóvenes. Las iglesias tenemos que proyectarnos a la juventud, es nuestro relevo, pero la mejor proyección es el ejemplo. Es el ejemplo. Ellos tienen que querer ser como nuestras iglesias deben realmente ser. Humanas, sencillas, comunitarias, participativas, interactivas. Fraterna. No, exactamente. No, porque entonces, ¿qué ocurre, Piedad? Estos jóvenes caen en los grupos fundamentalistas. En los fundamentalismos. Bueno,